Buenas noches a todos. Pues antes que todo, una disculpa por el día de ayer. Me atrasé en algunas gestiones y por cuestiones de tiempo y de pues incomodidad en cuanto a poder realizar la misma clase o poder darla en la hora programada, pues decidí reprogramarla para el día de hoy, y es por eso que atendiendo pues a ese inconveniente, el día de hoy vamos a realizar la clase en cuanto a la rectificación de área de bien inmueble urbano. Es un tema pues bastante interesante, derivado que es el único asunto que cuenta con su propia ley. Y pues antes de ahondar sobre el mismo, vamos a dar unos segundos para que se puedan conectar los que tengan interés en el tema, y pues oportunamente también los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, sobre todo la sección G, en la cual pues me honran con poder darles clases y poderles impartir este tipo de conocimientos. Entonces, pues esperando que todos se encuentren bien, que la familia de ustedes también esté bien, estén gozando de salud, que es lo más importante por estos días. Y pues que los conocimientos aportados le estén sirviendo no solo para acrecentar lo que ustedes ya saben, sino también para pues esto lo puedan poner en práctica el día de mañana y no les vaya a crear ninguna dificultad en cuanto a la tramitación de uno de estos asuntos. Entonces, pues ya tuve la oportunidad de realizar el examen de retrasada de forma virtual. Algunas consideraciones debidas, pues el desconocimiento de algunos compañeros para utilizar la plataforma, otras situaciones. Yo pienso, y espero no sea así, que el hecho de reunir las copias, el material que ustedes puedan tener para responder, en ese momento, ya cuando ven la modalidad del examen, no solo les atrasa, sino les provoca tormento al momento de responder la prueba. Ello derivado porque me pude percatar de ciertas cosas, aún sabiendo que tenían un tiempo para la prueba. Dejaron pasar ese tiempo, y ya en el último minuto, cuando ya estaban tratando de iniciar la prueba, se les terminó el tiempo y ya no respondieron la misma, y por lo tanto pues su prueba no tiene ninguna puntuación. Eso, como les digo, para poder incentivarlos a ustedes y motivarlos para que estudien y no para que recurran a este tipo de práctica, porque al final puede hacer que al catedrático ustedes lo engañen, que pues inclusive tengan esa modalidad o esa facilidad de poder obtener la información, pero al final los únicos engañados serían ustedes, porque si no tienen el conocimiento, de nada les va a servir el día de mañana. Y en este caso, pues poder aportarle esa situación a ustedes, a cada uno de ustedes, para que tengan una conciencia de estudio y al final lo vean como que en este caso pues es ya la práctica que ustedes van a tener el día de mañana, no solo en gestiones notariales, sino también como abogados, ya como profesionales de esta pues bienaventurada profesión. Entonces, veo que ya hay varios conectados. Vamos a dar inicio a la clase. Tenemos para el día de hoy la rectificación de área de bien inmueble urbano. Entonces, vamos a hablar de ciertas consideraciones, pero previo a eso, vamos a ver dos tipos de situaciones. El área de bienes inmuebles urbanos, pero también existen áreas de bienes inmuebles rústicos, que son los que se encuentran, veámoslo así, en las áreas rurales, en el campo, como tradicionalmente le dicen algunos colegas. En ese sentido, lo que la ley determina, jurisdicción voluntaria, es la rectificación de área de bien inmueble urbano. Entonces, esta gestión por la vía notarial es posible gracias a la ampliación de la jurisdicción voluntaria en fecha, bueno, bajo esta ley que entra en vigencia el 30 de octubre de 1983, bajo el número de decreto 125-83 del decreto ley 125-83. Y en ese sentido, pues, el notario ya está facultado para tramitar y resolver un asunto más en jurisdicción voluntaria. Vemos la primera posición,
se conserva la misma gestión del notario, el hecho de que el trabajo desempeñado pues ha coadyuvado a facilitar la tramitación de ciertos asuntos y por lo tanto pues se le confía un asunto más y es el único asunto que tiene su propia ley. Y entonces la primera pregunta en un examen privado, si alguien les quisiera examinar solo sobre este decreto, podría consistir en cuál es el asunto que tiene su propia ley. Y esto es fácil, nosotros sabemos por lógica que el único asunto que tiene su propia ley va a ser el decreto ley 125-83, ello siempre y cuando nos refiramos a jurisdicción voluntaria, siempre con relación a este tema. Entonces, bajo esa percepción, la rectificación de área de bien inmueble urbano contiene su propia ley y ojo, separa la rectificación de área de bienes inmuebles rústicos. Y en ese sentido, pues la primera consideración es, existe rectificación de área de bienes inmuebles rústicos, existe rectificación de área de bienes inmuebles urbanos a través de este decreto. Puede existir una rectificación de área de bienes inmuebles rústicos y cuál es el procedimiento. Obviamente esas son dudas que surgen y que inclusive podrían preguntarles en un examen de privado. Ello porque incluso nosotros como profesionales lo más asequible pues es conocer la terminología básica, los conocimientos en cuanto a una rectificación de área de bien inmueble urbano. Sin embargo, cuando se nos presentan diferentes situaciones, ya en la práctica vemos que de hecho sí puede haber una rectificación de área de bien inmueble rústico. Y en ese sentido, pues, voy a dejar esa duda de este lado y la vamos a resolver al finalizar. Y solo quiero que ustedes, pues si tienen sus leyes, vayan ubicando ahí. Primero que todo, ahorita decreto ley 125-83, Código Civil, Código Procesal Civil. Y entonces que vayan buscando los fundamentos y los argumentos. ¿Bajo cuál o bajo qué perspectiva podemos resolver esa rectificación de área de bien inmueble rústico? La primera, de área de bien inmueble urbano, la vamos a resolver ahorita. ¿Cuál es la primera posición? Esta ley pues contempla al finaliza bajo una resolución notarial. ¿Qué otra? Si ustedes se pueden dar cuenta, es un decreto ley. Contiene un testimonio de partes conducentes también de una rectificación de área y el otro testimonio irregular, si lo queremos ver de esa forma, lo vamos a encontrar también en el proceso sucesorio. Entonces aquí nos encontramos con una variante. En jurisdicción voluntaria, dos decretos ley contienen testimonio irregular. ¿Qué es un testimonio? Es la copia fiel de la escritura matriz del acta de protocolación, eso lo sabemos nosotros. Ahora bien, cuando vemos las clases de testimonio, nos vamos a encontrar con que ese término al que hice alusión va a corresponder a los testimonios regulares, testimonio y testimonio especial. Pero existen también ciertos testimonios irregulares que no corresponden, o sea, no son copia específicamente de esos documentos o instrumentos notariales. Entonces, la misma ley va a señalarnos, por ejemplo, el testimonio del índice de protocolo y nos va a señalar también, en este caso, en dos decretos ley, nos va a señalar testimonios irregulares. En este caso, el testimonio de las partes conducentes dentro de un proceso sucesorio y el testimonio de las partes conducentes dentro de una rectificación de área de bien inmueble urbano. Obviamente, la misma ley inclusive nos va a decir qué documentos se deben adjuntar a ese testimonio. Entonces, consideraciones básicas que nosotros debemos de saber y presupuestos sobre los cuales se va a fundamentar esta ley. ¿Qué otra situación es importante notar? Cuando nosotros, y si tienen ustedes su ley, vamos a hacerlo todo desarrollando la misma ley para que ustedes, si tienen alguna duda, pues podamos ampliarla, podamos quizás realizar alguna consideración al respecto y en ese sentido pues poder aportar de una forma legal, de una forma más consciente este tipo de situaciones. Cuando nosotros analizamos el decreto ley, el 125-83, vamos a encontrar que es promulgado por un jefe de Estado. Entonces, ¿qué consideraciones se van a tomar al respecto? Entonces, vamos a tener la primera. El primer considerando va a establecer que existen bienes inmuebles de carácter urbano
Y ojo, aquí hace la separación. Desde el considerando, nuestra ley viene y nos separa los inmuebles rústicos y solo deja inmuebles urbanos, que por diversas causas, y la misma ley nos vuelve nuevamente a indicar y nos va dando los parámetros, figuran inscritos en el Registro General de la Propiedad con áreas mayores a las que real y físicamente comprenden. Es decir, el área física debe ser menor a la que está registrada. Veámoslo así, un inmueble de 200 metros cuadrados físicamente, al momento de que se pueda iniciar, las partes tengan intenciones, tanto comprador, vendedor tengan intenciones de realizar un negocio jurídico, es decir, una compra-venta, el comprador le puede decir al vendedor, mira, me estás vendiendo 300 metros cuadrados, pero cuando llegué yo, hicimos la medición, verificamos el inmueble antes de comprártelo y vimos que solo tiene 200 metros cuadrados. Entonces, el área física debe ser menor para realizar este procedimiento, debe ser menor a la que está registrada o la que está operada en el Registro General de la Propiedad. Y entonces la pregunta podría pasar, ¿y qué sucede entonces con las áreas? Si veámoslo así, el Registro de la Propiedad tiene consignada un área de 300 metros cuadrados, pero físicamente son 400 metros. ¿Qué pasa con aquellos excesos de las áreas que no están inscritas? Es decir, tal como ya le había indicado, el lugar de que el área física sea menor es mayor a la registrada. ¿Qué sucede con esas áreas? Ahí podemos aplicar, recuérdese que las formas de adquirir la propiedad, accesión, aluvión y todos esos parámetros van permitiendo que al final pues alguien pueda adquirir la propiedad. Son las formas de adquirir la propiedad. En ese sentido, vamos a encontrarnos con el tema de la titulación supletoria, que sí se puede dar. Entonces, consideraciones que deben tomarse con la ley respectiva y viendo que si bien es un caso, veámoslo así, de jurisdicción voluntaria, y recuérdense que la titulación supletoria también estaba dentro del proyecto inicial de ampliación de la jurisdicción voluntaria, es decir, que el notario también la pudiera tramitar, porque si bien es cierto es jurisdicción voluntaria, ¿sí? Pero actualmente solo es de conocimiento de un juez, y por lo tanto, pues eso lo dejamos a consideración jurisdiccional. El día de hoy, pues por el tiempo, factor tiempo, no podemos analizar ese trámite, podemos hacerlo con posterioridad y quizás el día de hoy solo tomar algunas consideraciones preliminares al respecto, que nos pueden servir obviamente para este tipo de gestiones, pero entrar a detalle quizás por el tiempo no. Vamos a ahondar sobre el punto de hoy y quizás en un futuro ya tratamos una clase específicamente sobre eso para los que les interesa por diversas razones este tema. Entonces, el primer considerando nos va indicando este tipo de proposiciones y desde ya nos vuelve a repetir el trabajo realizado con el notario. Dice, mediante un procedimiento más ágil que al mismo tiempo garantice, en este caso, pues los derechos de terceros y los propios intereses del Estado. Dice que los procedimientos, ya el segundo considerando, legales que en la actualidad se aplican para resolver los problemas a que se refiere el considerando anterior, resultan onerosos para los interesados, viéndose que pues directamente lo vamos a ver solo por la vía judicial, y dispendiosos en cuanto a su tramitación por la diversidad de dependencias administrativas que tienen injerencia en ellos, lo que es conveniente solucionar para cuyo propósito es procedente dictar en ese sentido la respectiva disposición legal. Entonces, ustedes ya saben que cuando un proceso, pues primero, el ámbito de aplicación y la aplicación de la ley y opción al trámite en cuestiones notariales, sobre todo en jurisdicción voluntaria, le permite a la persona o al requiriente decidir si el trámite lo realiza o lo inicia con notario o lo inicia con un juez. Este tipo de situaciones pues obviamente permiten mecanizar el asunto y que la persona decida de qué forma quiere llevar su trámite o con quién quiere llevar ese trámite y obviamente resolverlo. En ese sentido también
En jurisdicción voluntaria se permite que si se inicia con notario, pero luego el interesado ya no quiere continuarlo con él, pues se torne o ya se pueda llevar frente a un juez, o viceversa. Se inicia judicial, que posteriormente pues se pueda trasladarse a un notario y ya se convierta en notarial. Entonces, estas circunstancias en el decreto ley 125-83 lo que van a permitir es que, contrario a que se remita a un juez, si en este caso inicia notarial, el trámite pueda volverse administrativo, es decir, se remita a una autoridad administrativa que va a ser la sección de tierras y la escribanía de gobierno, que va a fungir, veamos así, esa separación y le va a permitir al interesado el hecho de descontinuarlo por la vía notarial y poderlo continuar ya frente a una autoridad administrativa y viceversa. Si se inicia en la autoridad administrativa correspondiente, que posteriormente pueda trasladarse a un notario para que ya finalice la gestión. Entonces, esta ley permite también este tipo de asuntos. Ok, vamos a continuar leyendo esto y próximamente vamos a ir ya analizando todos estos parámetros. Ok, bueno, y en ese sentido, pues, se decreta la ley y el artículo primero sobre el objeto. Vamos a entender sobre qué bienes se aplica y sobre qué áreas. Y entonces podemos inclusive indicar, el artículo primero es como que una interpretación del primer considerando de esta ley, estableciendo los propietarios de bienes inmuebles urbanos cuya área física sea menor al área que aparece inscrita. Si ustedes ven ahí, cuya área física o real, si quieren ahí ustedes para un mejor entendimiento pueden anotarle real, cuya área física sea menor al área que aparece inscrita en los registros de la propiedad inmueble, podrán solicitar ante notario la rectificación de área de tales inmuebles. Y aquí ya establece un procedimiento dentro de la misma ley. ¿Qué es lo que sucede? Tampoco vuelve a mencionar la rectificación de área de bienes inmuebles rústicos, por lo que entendemos que eso se separa de la vía notarial. El artículo 2 establece nuevamente un principio de jurisdicción voluntaria, que es el consentimiento unánime. Obviamente todos deben de estar de acuerdo para poder acudir ante notario y realizar este tipo de trámites. Y el artículo 3 ya hace mención en forma efectiva sobre la autoridad administrativa y enmarca: para los efectos de la aplicación de la presente ley, la autoridad administrativa será la sección de tierras de la escribanía de gobierno. Y en ese artículo específicamente, si le quieren a ustedes hacer una anotación, indiquen que es el único caso donde en caso o donde al haber discrepancia, donde haber litis o inclusive donde exista oposición, se remita a la sección de tierras de la escribanía de gobierno. Y vamos a ver dos momentos claves donde puede haber oposición: cuando se les notifica a los colindantes a los 8 días siguientes, o si no se lograra notificar a los colindantes, cuando se publica el edicto, a los 8 días siguientes puede darse también una oposición. Entonces, bajo estos dos preceptos, no se va a remitir a un juez de primera instancia, sino se va a remitir a esta autoridad administrativa, que es la sección de tierras de la escribanía de gobierno. Entonces, si ustedes le quieren hacer una anotación ahí, ese artículo es puntual para que ustedes lo puedan entender. El artículo 4 también vuelve a enmarcar otro principio de jurisdicción voluntaria, solo que no le da la posibilidad de remitirlo a veámoslo así, a un órgano jurisdiccional, sino lo hace nuevamente a una autoridad administrativa. Establece: todas las actuaciones serán constar en acta notarial, el principio de actuaciones y resoluciones, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional, pero deben contener lo siguiente: dirección de la oficina del notario, lugar y fecha, la disposición razonable que se dicte, la firma del sello notario. Los avisos o publicaciones deberán llevar la dirección de la oficina del notario. Ok. 4.5. Opción al trámite, que es a lo que estaba hablando, refiriendo. Los interesados tendrán opción a acogerse al trámite notarial o al trámite administrativo del expediente. Y aquí vamos a ver pues que el mismo artículo, ok,
según sus intereses. Ok, entonces el mismo artículo nos va a dar el parámetro cuando existe alguna controversia al respecto. En todo caso, no haber iniciado el trámite notarial, el interesado en cualquier momento del proceso puede disponer que el mismo se continúe en forma administrativa y viceversa, y hace la separación, es decir, no otorga la posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional, sino a una autoridad administrativa. Y ello ha ocasionado mucha pugna. ¿Por qué? Porque primero, el hecho de ¿por qué una autoridad administrativa? Y lo otro es si la autoridad administrativa resuelve por no ser un órgano jurisdiccional, esa resolución emanada de esa autoridad administrativa de la sección de tierras produce cosa juzgada, no puede producir cosa juzgada por no ser un orden jurisdiccional. Realmente, si las personas no estuvieran de acuerdo, si se resuelve en contrario al interesado o contrario a las personas que se opusieron, el trámite ¿cuál sería? Sería a través de un contencioso. Todo ese tipo de situaciones son generadas a raíz de este artículo. ¿Por qué? Porque no le otorga la posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional, sino es, como ustedes ven, una autoridad administrativa, lo cual pues genera este tipo de discusiones al respecto y de hecho ha llevado ciertas controversias. Sin embargo, como notarios nos debemos de ceñir pues obviamente al trámite dispuesto en esta ley. Ok, en el caso que el interesado decida proseguir el trámite en forma administrativa, el notario deberá enviar las actuaciones a la sección de tierras para los efectos consiguientes. Solicitud. Y aquí pues nos vamos a regir siempre al principio de actuaciones y resoluciones que ya leíamos. Obviamente todas las actuaciones deberán ser constadas o deberán hacerse constar en acta notarial, salvo las resoluciones y las notificaciones. Y en este caso, pues nos va a indicar los requisitos que debe llevar: el nombre de los requirientes, sus datos de identificación, obviamente dirección del inmueble, número de registro, finca, folio y libro. De igual forma, en esta acta es importante que se dé el nombre del experto medidor. Y ojo, como posteriormente vamos a ver, en asuntos anteriores se daba la posibilidad de que el experto en este caso fuera un ingeniero, un arquitecto. En esta ley solo le da la facultad a un profesional indicado, que va a ser un ingeniero, separando si pudiera serlo un arquitecto o alguien más, sino solo deja al ingeniero quien podrá ser nombrado como experto medidor. Pero obviamente en el acta de requerimiento ya se hace mención del ingeniero, y yo les he trasladado a ustedes el día de hoy en el archivo que subí. En el acta de requerimiento ustedes pueden ver si ya se hace mención del ingeniero, esto previo a discernirse en el cargo, y eso debe constar obviamente ahí. Y obviamente pues también debe extenderse o debe presentarse una certificación completa de la inscripción registral, ello pues del registro de la propiedad inmueble. El artículo 7 pues indica que recibida la solicitud, el notario dictará resolución mandando medir. Ahí se hace referencia a la primera resolución. Entonces, contenido de la primera resolución y el artículo 7 es vital. Es decir, la resolución puede contener o resolver sobre otros puntos, pero inclusive si no lo resuelve, pues podrá resolver posteriormente. ¿Cuál es el detalle acá? Y es muy importante. Lo que sí debe tener esa primera resolución es esto, y este contenido no les puede fallar al momento de resolver: mandando medir el bien objeto de rectificación de área, nombrará al medidor propuesto, ¿sí? Obviamente ahí no se le va a discernir el cargo, solo lo va a nombrar, quien deberá ser ingeniero civil colegiado activo. Entonces, ingeniero civil colegiado activo debe tener esas dos calidades, tanto la profesión como estar colegiado activo. Profesional al que notificará el respectivo nombramiento para su aceptación. Y este caso, pues la misma ley nos está estableciendo que le debemos de notificar, es decir, la notificación sí se le debe hacer. Tanto se le debe hacer, y ojo, al experto medidor, como también se le debe notificar a los colindantes. Ya lo vamos a ver.
hecho que se hará constar en el expediente por medio de razón que firmarán el medidor y el notario. Eso en cuanto a la notificación. Informe. El medidor deberá presentar informe de la medida realizada. Obviamente acá ya tuvo que habérsele discernido el cargo al experto medidor. Se resolvió, se le notificó al experto medidor. ¿Con qué fin? Con el fin de que se presentara a la oficina del notario para poder discernírsele el cargo. Entonces ahí se le puede señalar lugar, fecha y hora para tal efecto. El discernimiento del cargo se hace a través de acta. Yo les he trasladado también ya un modelo de un acta de discernimiento de cargo para que ustedes puedan verlo. Y en ese sentido, pues ya se le discernió el cargo. ¿Qué obligaciones tiene el experto medidor? Presentar un informe que debe contener el plano. Entonces, a ese efecto, el artículo 8 va a establecer: el medidor deberá presentar informe de la medida realizada dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se le haya nombrado para el cargo respectivo. Es decir, ya se le discernió el cargo, entonces tiene 15 días para poder realizar la medición, presentar su informe y adjunto a su informe, tal como lo establece el artículo 8, adjuntar el plano del inmueble en el que conste el área real del mismo. Algo muy importante que ustedes deben notar acá, al momento de hacer el plano, y eso es cuando ustedes lo reciben, muy importante es que se verifique en el plano y que indique dónde está obviamente el área real, y en dado caso pues que el ingeniero pudiera hacer proposición de el área registral, como es mayor, pues de qué lado está, si del lado de uno de los colindantes norte, sur, oriente, poniente. Eso ya lo puede verificar el experto medidor. Es importante hacerlo, es importante. Si hay problemas, si el experto medidor no lo hace, no hay problema. Esto únicamente puede salir de prueba por si en algún momento pues existiera algún inconveniente en cuanto a la consignación de este tipo de información. Ya vamos a ahondar sobre ese tema. Bueno, vemos ahí el artículo 9 también hace referencia a la notificación a los colindantes. Entonces, ya vemos que hay obligación de notificar, no solo obviamente acá la notificación al interesado. Cuando nosotros vemos los primeros 3 pasos, acta de requerimiento, primera resolución y notificación, esta notificación al interesado, si no se hiciera, como es en sede notarial, pues no hay ningún problema, pero la ley sí nos hace referencia sobre notificarle al experto medidor y notificarle a los colindantes. Entonces sí se debe cumplir con ello. El artículo 9 va a establecer que el interesado en la rectificación deberá consignar en su solicitud, y aquí nos hace referencia nuevamente al acta de requerimiento, el nombre y dirección exacta de todos los colindantes del bien inmueble, para que el notario les notifique, entregándoles copias del acta de iniciación del expediente y del plano elaborado por el experto medidor. Entonces, ojo, ¿en qué momento se va a realizar la notificación a los colindantes? La misma ley nos va a establecer el parámetro. A este efecto, el ingeniero colegiado activo debe de haber rendido su informe, al mismo debe haber adjuntado el plano respectivo, y entonces el notario ya les puede notificar a los colindantes. ¿Por qué motivo les va a notificar hasta ese momento? Porque los colindantes van a ver, obviamente, la rectificación, van a tener las medidas, e inclusive si tuvieran alguna duda poder consultarle a un profesional para ver si no les afecta a ellos en nada esa rectificación, y si no fuera así, pues no presentar ninguna oposición dentro de los 8 días siguientes a eso. Ok, ¿qué otra situación puede darse? Esto es si se le logra notificar a los colindantes, que no se les pueda notificar, y para el efecto, si no se les puede notificar, el artículo 10 ya nos da la salida. En el caso de no por cumplirse con los requisitos establecidos en el anterior, es decir, notificarle a los colindantes, el notario lo hará constar poniendo razón en el expediente y dispondrá la publicación de un edicto en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país. El edicto debe contener nombre solicitante, objeto de las diligencias, área real y área inscrita en el registro de la sociedad, de la propiedad, números registrales y dirección exacta del inmueble cuya rectificación de área se solicita, y si
citación obviamente a posibles opositores, a quienes tengan algún interés y pues consideren que puedan ser afectados con esto. El artículo 8, haciendo referencia ya a lo que antes establecíamos, va a indicar si dentro de los 8 días siguientes a la fecha de la publicación del edicto, tanto en el diario oficial como en otros de mayor circulación, se presentaren oposiciones, el notario con lo actuado remitirá las diligencias a la autoridad administrativa competente para que se resuelvan las mismas. En la misma forma procederá si la oposición se presentara dentro de los 8 días después de efectuadas las notificaciones a que se refiere el artículo 9 de esta ley. Y era lo que ya habíamos indicado. Entonces, solo para hacer hincapié acá, porque esto también lo pueden preguntar y quizás nos ayuda a nosotros a tener un poco más de análisis objetivo sobre la ley. Nos indica una publicación en el diario oficial y otro en el de mayor circulación. Entonces estamos hablando de 2 publicaciones. La primera en el diario oficial y la segunda en otros de mayor circulación. Esto para que ustedes le puedan consignar obviamente 2 publicaciones y si se les preguntaran no hubiera ningún problema. Y pues volvamos nuevamente a la oposición, de la cual ya hacíamos referencias. Primero, si se les logra notificar, puede existir oposición dentro de los 8 días siguientes. Si no se les logra notificar, es decir, las publicaciones van a ser en cierta forma nacientes de si se puede o no se puede notificar. Si se les puede notificar, pues no hay ningún problema. Ahora, la misma ley va a establecer ya en este parámetro y nos va a dar la salida en el artículo 10. Y vean, en el caso de no poder cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo anterior, es decir, que no se les pueda notificar, si no se les puede notificar, el notario va a hacer constar esto. Deja una razón en el expediente y procede a la publicación del edicto en el diario oficial y otros en el de mayor circulación. Es decir, no se les puede notificar con uno de los colindantes a los cuales no se le haya podido notificar, entonces se va a proceder a la publicación. Y ojo, ¿cuáles van a ser los colindantes? Veámoslo en el caso de un inmueble que tiene calle de frente. Obviamente cuando son calles y avenidas, a quien se le notifica es a la municipalidad. Y con los otros colindantes a los propietarios de los bienes inmuebles, obviamente. Entonces, ello porque me hacían alusión, mire, y en este caso si hay una calle o hay un callejón, cuando es un callejón hay que ver si no es servidumbre de paso, si es propiedad privada o en este caso, si no es propiedad privada, eso pertenece obviamente a las municipalidades. Entonces tienen que ver ustedes este tipo de situaciones. Ok, entonces vemos la oposición. Si la oposición se declara sin lugar, la sección de tierras va a devolver las actuaciones al notario para que continúe con el trámite. Ahora bien, esto es si la oposición fuera declarada sin lugar, es decir, no se tomó en cuenta la oposición porque se consideraba que realmente lo que manifestaba la otra parte no tenía nada que ver con el bien, no era cierto o no presentó toda la documentación para probar la sobrado, entonces la sección de tierras se lo devuelve al notario y el notario continúa. Si la sección de tierras considera y resuelve con lugar la oposición, entonces procede al archivo del expediente. Y ahí es donde les decía yo, ¿qué sucede con ese tipo de trámites? Porque esa resolución tiene un inconveniente ahí. Primero, no es un órgano jurisdiccional. ¿En qué vía se va a resolver si hay oposición o hay inconveniente en contra de esa resolución? ¿Será por la vía, continúa una vía administrativa bajo un derecho de petición o bien ya podríamos hablar quizás de presentar algún tipo de recurso en contra de esa autoridad administrativa, posteriormente pues acudir a un órgano jurisdiccional por medio del contencioso, o qué va a pasar con eso? Y entonces es lo que ha generado diversidad de complicaciones. Actualmente, pues como les decía, nos ceñimos a esta ley tanto por la vía notarial o por la vía administrativa, que es el ámbito de aplicación de la ley o la opción al trámite, y pues así es como tenemos que resolver. Ok, de igual forma, el artículo 12
Pues ello hace alusión nuevamente al Ministerio Público. Recuérdense que acá debemos entender que es la Procuraduría General de la Nación y pues acá mismo establece, será obligatoria la audiencia, obviamente vamos a entender, Procuraduría General de la Nación, institución que deberá evacuarla dentro del término de 3 días, antes de dictarse la resolución que ponga fin al expediente. Entonces, nos establece la obligatoriedad de darle audiencia a la Procuraduría General de la Nación y el artículo 13 pues ya establece la posibilidad que el notario vaya a resolver. Entonces va a declarar con lugar la rectificación. Este es el contenido del auto o de la resolución final del notario y hace constar la extensión que efectivamente le corresponde al inmueble, así como las medidas lineales y los nombres de los colindantes. Y el artículo 14, si ustedes quieren hacerle una nota ahí, testimonio irregular, testimonio de las partes conducentes dentro de la rectificación de área de bien inmueble urbano. Dictada la resolución, si ustedes ven acá, pese a hacer un asunto, pese a realizarse una rectificación de área de bien inmueble urbano y hacer un derecho real, esto no finaliza mediante escritura pública. Entonces, como pueden ver ustedes acá, la misma ley establece la posibilidad de que el notario no lo haga en escritura pública, sino lo haga mediante una resolución notarial. En este caso va a ser la resolución final o el auto. Va a ser, veamos así, la opción que tiene el notario para poder terminar resolviendo este tipo de inconvenientes. Indica, el notario extenderá testimonio con duplicado. Obviamente ahí debe entenderse que por no ser de un instrumento público, es decir, una escritura pública, va a ser un testimonio de las partes conducentes, un testimonio irregular, el cual deberá contener la resolución. Este es contenido del testimonio de las partes conducentes de la rectificación de área de bien inmueble urbano. La resolución obviamente debe contener el informe del experto medidor, la opinión de la Procuraduría General de la Nación y el plano respectivo. Obviamente, si presentan el informe del experto medidor, se recordarán ustedes que también el informe debió adjuntar el plano. Entonces, yo pienso que esto es redundante, pero es obvio que si la misma ley lo establece, ya nosotros debemos de saber que es tal como lo presentó, en este caso, el ingeniero. Es decir, el informe adjunto su duplicado. Y posteriormente, y esto es muy importante también, el artículo 15 va a establecer el archivo del expediente. Se va a remitir de igual forma al Archivo General de Protocolos. Lo único es que esta ley sí va a establecer un plazo y otorga un plazo de 15 días. Si dentro de ese plazo el notario no remite el expediente, entonces ya lo sanciona con una multa de 25 quetzales. ¿Quién le va a imponer la multa? Todos sabemos que obviamente tiene 45 días, veámoslo así, 45 días siguientes a la fecha pues lo va a remitir al Archivo General de Protocolos y obviamente si no lo hace se le sanciona con 25 quetzales. Pero ¿quién le impone esta multa? Esta multa la impone actualmente pues la directora del Archivo General de Protocolos. Entonces esas son las cuestiones incidentes dentro de este proceso. ¿Qué debemos acotar? ¿Y qué dudas pueden surgir al momento de tratar este tema? ¿Qué sucede con los bienes inmuebles rústicos? ¿Qué pasa ahí? ¿Puede rectificarse los bienes inmuebles rústicos? Y quiero hacer la acotación de ciertos problemas quizás con los que ustedes se van a encontrar y hasta no en la práctica. Dice Luis, cuando dice el Código Civil que el notario compulsará testimonio de las partes conducentes del proceso, quiere decir que se debe acompañar lo más importante o debe acompañar a todo el expediente. La ley ya nos indica los parámetros de los documentos que deben acompañarse, como en este caso, Luis. De hecho, usted me indica, vamos a ver, Código Civil. Yo pienso que ahí está confundiendo un poquito eso, pero veámoslo así, Luis. En cuanto al decreto ley 125-83, como usted puede verificar, cuando usted lee el artículo 14, el mismo artículo establece qué documentos debe de llevar o debe de acompañar ese testimonio.
Y eso nos sirve como referencia para saber nosotros como notarios qué es lo que debemos adjuntar al mismo. Es decir, la ley ya nos va estableciendo los parámetros. La multa la impondrá la directora del Archivo General de Protocolos, efectivamente. En ese tema entra si mi colindante construyó y se apropió de cierta parte de mi propiedad. Ya precisamente, Walde, ahorita vamos a tratar ese tema. Y por eso le decía, hay ciertas consideraciones que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque tendemos a confundir ciertas situaciones y obviamente pues para eso sirven las gestiones legales. El detalle es que ahí entra otra función de nosotros, la función notarial y también nuestra función como abogados en caso pues no se requiriera un asunto notarial precisamente, porque recuérdense que la persona llega buscando asesoría con nosotros, somos nosotros los que tenemos al final que darle una solución y somos los expertos, los profesionales expertos en que poder encontrarle una solución a la problemática de todas las personas. Entonces, veámoslo así, esto pasa no solo en inmuebles urbanos, pasa en inmuebles rústicos, aún así. Vamos a explicar el trámite de la rectificación de área de inmuebles rústica. Ok, perfecto, Leonardo. Vamos a ver eso. Pero es claro, con todo respeto, solo quisiera saber en qué momento se discierne el cargo al ingeniero. Pasada la primera resolución, eso para responder a Barma, pasada la primera resolución, se le notifica al experto medidor. Obviamente ahí se le puede indicar día, hora para que se presente y se le pueda discernir el cargo. Esto se hace en acta. Entonces, posteriormente a la notificación y al presentarse el ingeniero a nuestra oficina, ya le podemos discernir el cargo en ese momento. Funcionaba un plazo de 15 días para remitir el expediente, pero la ley dice 45 días. Es extra. No. No confunda las posiciones, Adriana. Para remitir el expediente, el notario tiene 15 días. Esto es después de finalizado. 15 días son para el experto medidor. Es decir, después de discernirse el cargo, el experto medidor, es decir, el ingeniero, va a tener 15 días para entregar su informe con el plano adjunto. Pero esos plazos no son los mismos. Uno es el plazo para el experto medidor y otro es el plazo para el notario al finalizar el trámite o el asunto, al resolverlo. Entonces ya el notario ya tiene los 45 días para poder remitirlo al Archivo General de Protocolos. Entonces no es el mismo, Adriana. Ok, volvamos nuevamente con lo mismo. ¿Qué sucede con, veamos así, yo creo que tengo varios alumnos, sé yo que tienen familias en algunos municipios y no me dejarán mentir. En algunos lugares los registros, en un caso muy incidente es el del segundo registro de la propiedad, que incluso las direcciones, como los inmuebles, las propiedades ya vienen de mucho tiempo antes. Entonces las direcciones aparecen con referencias y ustedes se pueden dar cuenta que posteriormente las municipalidades hicieron cierto ajuste y algunas propiedades ya tienen una dirección más precisa, inclusive no solo una dirección más catastrada, sino una dirección identificada con, veámoslo así, avenidas, calles, número de inmueble, y no es la dirección que realmente no es igual a la dirección que está en el registro de la propiedad. Si bien es cierto, es la misma propiedad, la dirección, pues la forma de nombrarla ha cambiado. Si fuere error el plazo indicado, pero son 45 días. No le entiendo la alusión, Luis. Entonces, vean pues, ahí hay inconveniente. ¿Por qué? Porque cuando esta propiedad enfrente a un tipo de proceso, es decir, haya un inconveniente sobre esa propiedad, pueda resultar que la otra parte vaya a argumentar que no es la misma propiedad, porque el registro de la propiedad va a mencionar una dirección, pero físicamente tiene otra dirección. Y entonces este tipo de argumentos, pese a que se puedan solucionar jurisdiccionalmente o frente a un juez, pues puede retardar un proceso y puede conllevar un montón de problemas. ¿Qué otra situación? No solo en las áreas rurales o en el campo, como algunos le llaman, suceden ciertos conflictos de tierra.
Los propietarios iniciales, en muchos casos, pues solo tenían ciertos mojones, árboles, estacas, y no estaban acostumbrados porque las tierras pues tenían una extensión grande. No era costumbre de ellos circular como tal la finca, pero es del conocimiento que las propiedades pues van cambiando de propietarios con el tiempo, y puede llegar un propietario pues que decide circular, viene y toma como base, algunos mojones quizás se han perdido, otros no, y circula el bien inmueble a como él considera. Pero viene la otra parte y dice, no, momento, lo que pasó acá, lo que sucedió acá fue efectivamente que, veámoslo así, usted se adentró en mi terreno tantos metros, pero su propiedad llegaba hasta acá y mire, el mojón es ese. Y surgen un montón de inconvenientes, inclusive problemas porque se van ante un juez de paz o pueden acudir al Ministerio Público, y situaciones que a veces las personas no saben cómo resolver, se presentan a su oficina y primero muchos van a tener y van a pensar como notarios, bueno, ¿qué voy a hacer acá? Puede hacerse una rectificación de área que opera, y obviamente cuando ya hay un tipo de posiciones ahí, ya debemos de saber que por lo menos lo notarial lo vamos a dejar de un lado. ¿Por qué motivo? Porque acá no hay consentimiento. Ok, indica Abel, las direcciones rurales de, es decir, en las áreas rurales son como referencia, como casa, exactamente. Ok, entonces, gracias, Sequeida. Veamos. El problema que existe en este tipo de situaciones, nos apartamos del área notarial y empezamos ya a actuar como abogados. Cuando existe una alteración de linderos, obviamente no vamos a enfrentarnos o no vamos a ver una posición en la vía notarial. Tampoco va a aplicar una rectificación de área. De bien inmueble urbano, obviamente no. Puede ser que inclusive pueda aplicarse una rectificación de área de bien inmueble rústico y que la persona diga que no haya conflicto en el radio, diga, mira, mejor solucionemos, es cierto, yo ya me di cuenta que aquí está, pues yo no sé, yo soy propietario nuevo, pero entonces tengo menos área y no quiero tener ningún conflicto, pero ¿qué hago entonces para que, porque en el registro tengo 20,000 metros y aquí solo tengo 18,000, ¿qué hago con eso? Me hacen falta 2,000 metros más. Pero bueno, acude esa persona con el notario y aquí se puede aplicar. Obviamente, no la rectificación de área, si es en el área rural, no puede aplicar la rectificación de área bien inmueble urbano, sino ya es rústica. Pero obviamente, de igual forma, si lo vemos así, el trámite no va a ser el mismo que en la vía, veámoslo así, en la jurisdicción voluntaria bajo el decreto ley 125-83. Y entonces lo que se hace es, obviamente cuando hay una modificación de área, deben de comparecer todas las personas que estuvieron, veámoslo así, en el contrato de compra-venta. Debe de tener documentos pues donde indiquen ellos, mire, es cierto, ya hicimos la medición, inclusive se presenta un documento de un experto medidor, puede ser un ingeniero, en este caso un arquitecto. Pues lo importante es que esté colegiado activo y que el plano respectivo pues pueda ayudar a confirmar este tipo de situaciones. Y obviamente esto se puede hacer bajo una declaración jurada al momento de establecer esto, una declaración jurada en escritura pública, y se presenta al registro de la propiedad. Y me decía alguien, pero ¿cuál es el fundamento legal para que el registro pueda operar ese tipo de situaciones? Y entonces, si no estoy mal, el fundamento lo van a encontrar ustedes en su Código Civil, en el artículo 1130, 1129, 1130. Vamos a corroborar. Ok. 1130. Entonces, el 1130 va a establecer en su Código Civil, la primera inscripción será la del título de propiedad o de posesión. Sin ese requisito no podrá inscribirse otro título o derecho real relativo al mismo bien. Dicha inscripción
Solamente podrá modificarse, ampliarse o enmendarse en los siguientes casos, en virtud de resolución judicial firme. Va a establecer los 3 presupuestos. A la presentación de testimonio de escritura pública, y aquí podemos modificar bajo el inciso 2, a la presentación del testimonio de la escritura pública, cuando los otorgantes de un acto o contrato que haya dado origen a la primera inscripción, como vemos acá, es origen obviamente sobre la primera inscripción, y ellos efectivamente son los que deben de comparecer. En muchos casos esto no se logra porque la inscripción ya es de muchos años y es obvio pensar que los otorgantes, en este caso el vendedor, ya ha fallecido, y por lo tanto acá pues ya tenemos inconveniente para poder hacer la rectificación a través de ese proceso, ¿sí? Inmueble o derecho real, comparezcan todos solicitando la modificación, ampliación o enmienda de tal inscripción por haberse cometido error o omisión en la escritura pública o en el documento original, ¿sí? Entonces, pues primero lo podemos hacer judicialmente, para que a través de la vía judicial el juez ordene no solo rectificar, en este caso el área, sino también que pueda ordenar que se inscriba la nueva dirección del bien inmueble, la nueva ubicación. Y otra, pues también lo podemos hacer por medio de escritura pública, cuando se acude al notario y en este caso el propietario solicite que se consigne la ubicación o la dirección del inmueble. Esto previo a tener algún problema. Nosotros vemos que ya la dirección ha cambiado y consideramos que en el futuro puede haber algún inconveniente, entonces podemos acudir a un notario y bajo una declaración jurada, donde podemos presentar inclusive alguna certificación de catastro de la municipalidad donde se hace ver la nueva dirección. Y en ese sentido, pues el notario ya con esos documentos puede proceder a dejar bajo declaración jurada, hacer constar estos hechos y que el registro pueda cambiar la dirección del bien, ello para evitar inconvenientes. E indican los demás casos que expresamente autoriza la ley. Ok, entonces vamos a ver dos situaciones. Si lo hacemos judicial, obviamente esto es cuando no hay documentos, como en el caso que les comentaba, no hay documentos, solo sencillamente las personas no quieren tener ningún inconveniente, una persona se quedó con un área menor y le es imposible poder localizar al vendedor del bien. Obviamente acá indica a los otorgantes que le dieron origen a la primera inscripción, pero vámonos así, él es el comprador número 20 de la propiedad y el primer vendedor data del año 1855. Obviamente muchas personas debido por ese tiempo ya no van a estar vivas. ¿Qué pasa en ese caso? Podemos acudir a la vía judicial para hacer eso. Si los otorgantes o los que le dieron origen a la primera inscripción están vivos, pues se puede acudir. Obviamente, ahí podemos decir si lo hacemos también en la vía judicial o podemos hacerlo notarialmente a través de una escritura pública y consignar obviamente la rectificación del área y de esa forma pues también poder consignar lo que es la nueva dirección. Entonces vamos a modificar el área y vamos a modificar la dirección, pero porque la misma ley nos permite eso. Entonces cuando ustedes me preguntan o alguien me pregunta sobre esto, el fundamento legal para ese trámite es ese, en caso de inmuebles rústicos. Entonces, la posición acá es otra. ¿Qué sucede en el caso de bienes inmuebles, o en este caso, siguiendo el mismo parámetro, que no quisieran conciliar? Que uno dijera, no, disculpe, pero a mí me dijeron que ese pedazo que está ahí, que el cual yo circulé, es mi área. Y el otro dice, no. Y empiezan a tener problemas y todo, y llegan con ustedes como profesionales y obviamente uno le dice, miren, yo quiero que me regrese el área, ¿qué hago? Entonces la misma ley nos va a establecer, y ahí es importante que ustedes puedan tener su código civil para poder verificar cuál es el procedimiento adecuado, y van a verificar que este tipo de inconvenientes únicamente se van a resolver a través de un interdicto, el cual se conoce como un interdicto de apeo de deslinde. En este caso, a través de este proceso se tratan todos aquellos problemas donde a través o a raíz de una alteración de una propiedad
pues debe de tratarse esto judicialmente para que al final se establezca si efectivamente existe una alteración de la propiedad o no. Obviamente ahí pueden concurrir un montón de posiciones. Mire, la dirección, que era lo que ya les indicaba, que está consignada en el registro de la propiedad, en la inscripción de dominio, no es la misma que que obviamente está en física, real y físicamente. Y la persona, pues la parte actora puede indicar efectivamente si hay inconveniente con el hecho de que la dirección aparentemente no es la misma, pero la municipalidad en tal fecha o hizo una modificación con relación a la finca. La nueva dirección está consignada en la escritura pública que presentada al mismo registro de la propiedad, objeto de tal inscripción en fecha tal y tal, por el notario tal y tal, la cual se acompaña al presente proceso. Y de igual forma, pues también presento una certificación del pago del IUCI, donde consta la dirección precisa del bien inmueble como el número finca, folio y libro. Entonces hay soluciones también, pero todo este tipo de cosas para evitar, es mejor que se realicen las gestiones ya antes indicadas. En ese sentido, pues es como podemos tratar estos tipos de posiciones y los cuales nos pueden generar inconvenientes en la práctica. Entonces, pues ahí estaríamos con ese tema. Yo quiero ver si tienen algunas dudas, podérselas aclarar, y ya estamos con este tema. Ya vamos terminando con lo que es jurisdicción voluntaria, vamos avanzando, ya nos vamos a quedar solo con la práctica, y en la práctica le vamos a entrar un poquito más de lleno también, no solo a través de clases, sino quizás presentándole algunos videos donde yo ya pueda ejemplificar la forma quizás más idónea para que podamos nosotros tener una idea de cómo trabajar bajo una técnica notarial este tipo de documentos y se les facilita a ustedes. Ok, entonces una rectificación de medidas ante la municipalidad. Carlos Morales, rectificación de medidas ante la municipalidad como tal no se pueden dar. ¿Por qué motivo? Recuérdense que ello no modifica ni cambia la inscripción en el registro general de la propiedad. Entonces, por lo tanto, yo no me adjudicaría ahí, salvo el caso que fueran derechos posesorios, y ese ya es otro tema. En derechos posesorios, recuérdense que en la mayoría de casos no hay una inscripción registral. Dice, si un inmueble urbano por su ubicación, pero aparece registrado como rústico, se puede tramitar. Vea, Luis, no, normalmente nos vamos a referir a inmuebles urbanos cuando están dentro de una, veámoslo así, sección urbanística, no solo de construcción, sino también del mismo catálogo municipal, es decir, la municipalidad ya tiene definido de qué punto a qué punto está comprendida la población urbanística. Si está asignado como rústico, pero ya es urbano, compete ir a la municipalidad y verificar si ya tienen, o sea, si ya pueden incluirse entre los inmuebles urbanos, y hacer las gestiones pertinentes ahí para que ya le entreguen el documento donde ya puedan ustedes corroborar y comprobar que es urbano. Entonces, bajo ese, veámoslo así, precepto, ya se puede tramitar y resolver mediante una rectificación de área de bien inmueble urbano. Ello por cualquier duda que pudiera tener el notario también. Y en este caso, para que el notario no tenga ningún problema, porque recuérdense que lleva el respaldo o debe llevar una opinión, y esa opinión es obligatoria. Entonces debe llevar opinión de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, para evitar que al final le regresen el expediente al notario, le pongan en un previo antes de resolver, mejor ustedes o mejor el solicitante debe de saber y debe de entregarle estos documentos que obviamente ustedes les pueden solicitar o ustedes lo pueden ir a tramitar a la municipalidad respectiva. Okay. En este caso, aclaración de escritura donde comparecen el que vendió el inmueble, modificación en esos puntos específicamente Selvi. Más que aclaración, porque no está aclarando nada, sino yo veo como una modificación, porque al final se va a modificar el área. En su momento, el propietario actual del bien inmueble o necesariamente declaración jurada. Es que veamos, esa declaración jurada, Selvin, va a constar en escritura pública, es decir, la escritura pública va a ser el documento factible para que lo pueda operar el registro de la propiedad. O bien puede acudir ante un juez para poder hacer este tipo de rectificaciones. Obviamente,
Se recordarán ustedes que en un momento dado pues hablamos que la jurisdicción voluntaria es el hecho de acudir voluntariamente, que no haya litis, sino que un acto pues adolezca de esa contención que pueda llevar un proceso, y por eso habíamos indicado que puede ser en la vía judicial, en la vía notarial. Obviamente para el órgano jurisdiccional, para los jueces, el campo en la jurisdicción voluntaria es mucho más amplio. En cambio, para el notario únicamente se va a ceñir a los asuntos que puede tramitar y resolver, y los cuales son los que hemos visto hasta el día de hoy. Ok, a ver, aprovechando que habla de las direcciones de inmuebles, ¿se tiene que tener un documento de parte del juzgado de asuntos municipales o catastro o no? Si hay necesidad de acudir, obviamente a la vía judicial, es importante que tengan todos estos documentos, Selvin, para poder comprobar eso, porque deben de adjuntar las pruebas respectivas. Ahora, si solo es la modificación de la dirección, como usted me habla acá, solo es la modificación de la dirección, obviamente, ¿quién modificó esa dirección? ¿Por qué se modificó? Quien lleva esos registros es la municipalidad, y quien le puede dar ese documento es la municipalidad. Entonces, sí es importante que lo pueda presentar para que lo haga constar en la escritura pública al momento que realice la declaración jurada, lo cual comprueba con, veámoslo así, la certificación de catastro municipal, donde consta el número de finca, folio y libro con la nueva dirección. Porque en base a eso el registro de la propiedad va a operar y va a operar esa modificación sobre la dirección de ese bien inmueble, ¿sí? Ok, con los terrenos urbanos que tienen más medida de la que aparece en el registro. Iracema, era lo que ya habíamos hablado. La rectificación es para áreas menores físicas a las que están inscritas en el registro de propiedad. Es decir, mi área física es de 200 metros, pero en el registro de la propiedad me aparecen 300 metros. Aquí opera la rectificación de área de bien inmueble urbano. ¿Qué sucede si el área física es mayor, que es lo que usted me pregunta, es mayor a la registrada? Es decir, físicamente tengo 300, pero en el registro de la propiedad solo hay 200. Entonces el área física es mayor. Ahí tiene las opciones para poder adquirir la propiedad. Recuerden, aluvión, abolición. Y en todo caso, esto nos va a hacer referencia sobre una titulación supletoria. Es decir, formas de adquirir la propiedad, ya saben ustedes, lo que conocemos como sucapión o titulación supletoria, para poder adquirir esos 100 metros más, si lo vemos así. Esto respondiendo a su pregunta, Iracema. Ok, gracias, Araceli. Si es una finca rústica registrada, si se tramita en lo judicial, ¿ante qué autoridad se realiza el trámite y cuál es el trámite? No es un trámite, sino es un procedimiento judicial como tal, Leonardo. Obviamente, si lo presentan ante un juez, van a ver que en la mayoría de casos, pues obviamente esto va a ser de conocimiento de un juez de primera instancia. Y recuérdense que primero no hay monto del asunto. Se recordarán ustedes cuando leíamos en su Código Procesal Civil y Mercantil, y por eso es muy importante que ustedes puedan entender el contenido de la ley, no solo entenderlo, que esto les puede servir en una interpretación para lo que ustedes van a hacer ya directamente en la práctica. En su artículo 10 puede usted ubicarse, Leonardo, obviamente del decreto ley 107, y se refiere a asuntos de valor indeterminado. En los asuntos de valor indeterminado es juez competente el de primera instancia, ¿sí? Entonces es obvio que va a ser ante un juez de primera instancia, y puede ser un asunto del ámbito civil, un juez de primera instancia del ámbito civil. Ok, que acredite su actual ubicación. Ubicación es sin H, Selvi. ¿Qué pasa en municipios en proceso catastral o pasa a ser un proceso administrativo? No le entiendo su pregunta. ¿Qué pasa en relación a qué? A este tipo de rectificaciones en proceso catastral. Si me está hablando en relación al registro de información catastral, eso es diferente. Si no hay una modificación realizada como tal, no hay ningún problema. Obviamente es importante ver que el registro de información catastral muchas veces por hacerlo todo, veámoslo así, bajo sistema de posicionamiento global, pues a veces no toma el área como tal. Entonces ahí debe acudirse al registro para ver si hay inconveniente y ver cómo se puede, veámoslo así,
rectificar el inconveniente que pueda existir en el registro de información catastral, pero eso ya es inconveniente y es un proceso que debe llevarse con ellos. Ellos les van a pedir los documentos necesarios y de ser necesario, pues ellos le van a enviar un medidor para que verifique las medidas. Ello pues en relación a lo que usted me preguntaba. Rectificación de medidas se tiene que hacer ante un juez, pero en algún caso se puede hacer por la vía notarial. Era lo que le decía Edgar. Tiene la posición judicial y de conformidad con el 1130 del Código Civil, inciso segundo, tiene la posibilidad de hacerlo ante notario, obviamente obviamente con los requisitos legales. Que comparezcan todos los otorgantes que le dieron origen a la primera inscripción de dominio, es decir, donde consten las medidas y todo. Lo otro, pues si solo es la modificación de la dirección, con el documento de la municipalidad donde pueda indicar que se hizo modificación, en este caso si hubo alguna modificación inclusive por parte del registro de información catastral, pues también con ese documento para poder presentarlo y que se haga ver en la declaración jurada mediante escritura pública y se presenta el testimonio al registro de la propiedad para que éste haga la modificación debida. Ok, ¿qué se debe presentar al registro para su inscripción de la rectificación de área? Si estamos hablando de rectificación de área bien inmueble urbano, el testimonio, obviamente ahí les voy a agradecer que ustedes lean el artículo ya con su decreto ley 125-83, el artículo 14, y ahí les indica qué documentos debe contener el testimonio para que pueda operarlo el registro general de la propiedad. Si es rectificación de área bien inmueble rústico, si se hace bajo estos lineamientos judicialmente, y es el órgano jurisdiccional ante que se tenga que presentar todas las pruebas y el que va a decidir notarialmente en escritura pública. Si se hace bajo los lineamientos legales, obviamente el testimonio de la escritura pública para que pueda operarse tal rectificación. Ok, eso atendiendo a su duda. Varía el pago del IUCI. Vean, aquí no se va a hacer modificación, pues yo no vería por qué hacer modificación del valor. Si no se hace modificación del valor, primero que todo, salvo que hicieran un avalúo fiscal para esto, considero que sí va a modificar el pago del IUCI. Pero si no se hace modificación, recuérdense que lo que se va a pedir es modificación, posiblemente del área o de la dirección. Entonces, al no haber modificación del valor del bien, no veo por qué debe aumentar el pago del IUCI. Ok. Me preguntan los jóvenes de mi grupo con respecto al simulacro del examen. Raiza, ese lo vamos a hacer mañana. Si quieren, estén pendientes, porque esto va a ser opcional. Yo lo voy a dejar anclado y ustedes deciden en qué momento pueden conectarse para hacerlo. Considero que a partir de las, vamos así, 10 de la mañana ya lo voy a anclar al sistema. Les voy a enviar a través del grupo, inclusive lo voy a subir en esta página, el código para que se puedan conectar todos los que quieran. Pues puedan realizar este simulacro y ver pues cómo les va, ¿verdad? Esto es únicamente, lo voy a hacer únicamente doctrinario para que más o menos vean la forma de las preguntas o el método en que yo voy a trabajar esto. Y el área práctica pues obviamente va a ser un acta, una resolución de una notificación, inclusive un acta de discernimiento de cargo de facultativo. Ya lo vamos a ver acá. Lo que voy a dejar para el examen final va a ser la resolución final como tal y alguno que otro documento que les voy a mencionar en su momento y de los cuales pues ya les voy a indicar la forma más práctica de hacerlo. ¿En qué casos opera el trámite de exceso de área en el registro de la propiedad? Leonardo acá solo tiene quizás que modificar su duda. ¿Por qué? Porque exceso de área como tal. ¿Por qué usted me podría hablar de exceso? Porque el detalle es un exceso para quién. Es decir, algo para mí es excesivo, pero ¿por qué? ¿Por qué va a ser excesivo? Yo me paso de comer porque la cantidad normal que yo tengo para comer es esta y hoy me excedí. Entonces ese exceso tiene una base, es decir, me excedí porque normalmente solo era esto. Pero veámoslo así, en las propiedades, exceso de área, exceso para quién.
Si normalmente lo vemos en la práctica, hay cantidades o áreas, propiedades de ciertas personas que son grandísimas. Por eso es que vemos nosotros propiedades que hay, donde hay hectáreas, donde hay inclusive caballerías. Y no podemos hablar entonces de exceso para quién. Entonces, trámite de exceso como tal, yo no le encuentro lógica. O hay una rectificación de área de bien inmueble urbano, una rectificación de área de bien inmueble rústico, por las razones que ya antes habíamos considerado. Exceso, podríamos encontrarnos en la práctica con el hecho de que nosotros nos vamos a un proceso de un interdicto de apeo y delinde. Y la propiedad pues está reclamando 500 metros más. Pero sucede que en el registro de la propiedad solo tiene menos del área que está reclamando. Y entonces nosotros podemos hacer ver eso. Pero lo único que puede pasar ahí es que obviamente el proceso pues se lo declare sin lugar a la otra persona. Sin embargo, pues es obvio pensar que eso era lo que ustedes mismos preguntaban, que al haber un área mayor, ¿qué pasa con esa área? La persona decide si puede acudir a una titulación supletoria o no. Primero obviamente va a ser la posesión, que ya la ha mantenido, y obviamente después poder hacer la titulación supletoria como tal. Ya teniendo efectuada la titulación supletoria finca, folio y libro, inclusive puede hacer una unificación de fincas, pero eso es diferente a que me hable de exceso de la propiedad, salvo que tenga un caso en concreto y que quizás ya modificada su pregunta pueda yo entenderle por qué hace alusión a ello. Entonces, perfecto, entonces ahí estaríamos con todos. Ya no veo otra pregunta, espero haberles resolvido sus inquietudes, haberles resuelto sus inquietudes. Este caso de aclaración de escritura dice: ¿dónde comparece a Selvin? ¿Dónde comparece el que vendió el inmueble en su momento y el propietario actual del inmueble? Nuevamente, Selvin, quizás debe de manejar lo que es esta terminología. Declaración jurada en escritura pública. Obviamente deben de comparecer con el notario, frente al notario, para que el notario va a constar todo. Uno de los principios notariales es que la mayoría de documentos notariales deben de hacerse en un mismo acto, es decir, deben de estar todas las partes reunidas y el notario para poder hacer constar eso. No puede comparecer en otro lado, el vendedor en otro lado y el comprador acá, sino todos deben de estar en el mismo lugar. Ok, perfecto. Entonces yo pienso que nuevamente agradeciéndoles a todos, yo pienso que he resuelto la mayoría de las dudas. Estamos ahí entonces. Les agradezco nuevamente su atención. Espero haberles aportado en algo. Yo sé que no son todos los que se conectan. Los que están en la sección C saben que actualmente son más de 275 alumnos. Desconozco por qué situaciones pues muchos no se conectan. De todas maneras, la facilidad de que quedan clavos, que lo puedan ver, puedan ponerse al día, y pues en ese sentido no solo trabajar sus conocimientos, sino que puedan aportar ustedes también el día de mañana cuando ya estén graduados a la práctica. Pues primero Dios, posteriormente ya los vea a ustedes como colegas y pues podamos ahondar sobre ciertos aspectos que ustedes ya van a ver como tal, como profesionales, y en algún momento pues quizás poder bromear sobre cierto tipo de situaciones que a veces se nos pasan a nosotros ya como profesionales. Nuevamente pues muchas gracias a todos, les deseo feliz noche, bendiciones en todo lo que realicen y estamos siempre para servirles.